un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición del Atrio de los Gentiles, programa que se difunde a través de Católica Radio los martes a las 3 de la tarde y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Soy Víctor García San Inocencio, modero este espacio con la doctora Yaira Ortiz, y en la tarde de hoy tenemos privilegio y vamos a estar trabajando, porque esto es trabajo, y el trabajo no solamente enriquece el espíritu, sino que contribuye a la formación de cada uno y de cada una. Vamos a estar conversando con un sacerdote que cumple una función muy particular entre nosotros. Cuando digo entre nosotros, en la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica, y también en sus gestiones dentro de la vicaría, pero como yo no quiero monopolizar, porque estamos en Navidades, el resto del año sí, pero en el Adviento no. Voy a pasar enseguida a la doctora Ortiz, quien va a hacer la presentación formal de nuestro invitado, y procederemos a las preguntas que sean de rigor, aunque aquí no hay rigor, hay expresión plena del espíritu a través de las personas que entrevistamos. Adelante. Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Atrio de los Gentiles. Gracias por sacar de su tiempo, Padre Luis. Está con nosotros el Padre Luis Ortiz, tocayo en apellido, así que podemos ser familia tal vez por la vena cuáquer, como decimos en el campo. El padre, aparte de ser vicario en la playa de Ponce, es profesor dentro de nuestra facultad del programa de teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y también ha sido designado como nuestro capellán, así que natural de Caguas, pero adoptado en Ponce. Está con nosotros en los micrófonos del Atrio de los Gentiles el Padre Luis Ortiz. Padre, cuéntenos un poquito sobre usted, sobre esos primeros años de formación en el pueblo de Caguas. En primer lugar, ¿Quién es padre? En primer lugar, buenas tardes. Saludos a ambos. Gracias, licenciado. Gracias, doctora Yaira, por la oportunidad. El privilegio es mío. Muy privilegiado de poder estar con ustedes. Pues mira, el padre Luis Enrique es un misionero, más común de lo que aparenta. Soy un joven puertorriqueño, soy misionero, soy claretiano, y como tal, pues estamos en los lares donde el Señor nos envía. Ahora mismo estamos aquí en Ponce. Centrados en la capellanía de la universidad, impartiendo clases en el departamento de teología, pero también en la escuela de teología en el área bíblica. Y aquí estamos. Es un joven inquieto, un misionero de a pie, muy intenso. El que me conoce sabe que la intensidad reina en mí. Y bueno, muy disponible siempre a poder acoger según la necesidad, pues los proyectos y el plan de Dios. Gracias. Cuando hablamos de misioneros claretianos, las personas tal vez desconocemos en alguna medida que el nombre formal es Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María. Entonces, ¿cómo se pasa de ese nombre tan largo a claretiano? ¿Dónde está ese trasfondo y cuál es la espiritualidad de un misionero claretiano? Sí, la razón es la misma que tú has manifestado sin decirlo expresamente. Porque era muy largo, pues se decidió acortar, y la costumbre generó esta cultura de llamarnos claretianos, ¿no? En función de nuestro fundador, San Antonio María Claret. Y así es.
Por eso firmamos al final del nombre CMF. La gente nos pregunta, ¿y esas letras de qué son? Ustedes las conocerán por el Padre Obispo. Padre Obispo Rubén González es también misionero claretiano y firma CMF. Viene del latín Cordis Mariae Filius, es decir, hijo del Inmaculado Corazón de María. La espiritualidad del claretiano, pues, es misionero. Primero, misionero. Segundo, servidor de la palabra. Sirve la palabra de Dios por todos los medios posibles. Tanto desde la prédica, desde la enseñanza, desde la Biblia, desde los medios de comunicación social, en cualquier ámbito donde haya necesidad y donde haya espacio para anunciar el reino, ahí hay un misionero claretiano. El matiz nuestro es precisamente el ser extensivos de esa dimensión materna de María, ¿no? Sí, donde quiera que haya un claretiano, debe haber un hombre de corazón grande, un hombre de corazón. Esa imagen de María como la madre del corazón inmaculado, como aquella que guardaba las cosas en su corazón, como aquella que se acerca con ternura, es la que distingue la forma de un misionero claretiano. Y el padre Claret definía a los misioneros con 3 verbos de fuego. Decía que los misioneros hijos del corazón de María son hombres que arden en caridad, es decir, que viven del ardor, del espíritu, del fuego de Dios, del amor de Dios, que abrazan, y es interesante porque el abrazo no es con Z, sino con S, es el de la brasa. Un corazón que esté encendido, yo lo pienso en la clave de la brasa, del carbón. Cuando ustedes encienden un carbón en el barbecue, ¿verdad? Por ejemplo, y ven que uno está encendido y quiere que el otro se encienda, ¿qué es lo que uno hace? Pues le pone los que están apagados para que toquen el que está encendido, ¿no? Y el que está encendido va encendiendo poco a poco aquel que está apagado. Pero es interesante porque el abrazar no es el fuego que se ve. Comúnmente el fuego del carbón es hacia adentro. Es un fuego que enciende, pero no es un fuego que llama la atención. Y el tercer verbo es el encender, ¿no? Es la acción propiamente misionera. Entonces, digamos que estas son las claves que pueden condensar la espiritualidad claretiana y además que estamos en diálogo con la sociedad, estamos enviados en todas las partes del mundo, en diálogo continuo y constante con personas de distintas confesiones religiosas, de distintas religiones, ¿no? Porque somos misioneros y la misión es una voz más fuerte que cualquier, por ejemplo, grupo que anime algún área de la misión, ¿no? Comúnmente la necesidad siempre es mayor, es apremiante y exige un diálogo también con otras áreas y con otras denominaciones, religiones y culturas, ¿no? Sí, qué hermoso. ¿Y cómo se da entonces ese encuentro con la fe claretiana y con esa espiritualidad claretiana para un joven de Caguas normal, un joven con las inquietudes de cualquier joven puertorriqueño? ¿Cómo se da ese encuentro y posteriormente esa materialización de una vocación sacerdotal a través de la misión claretiana? Pues mira, yo creo que son cosas muy de Dios y muy del Espíritu, porque ni yo me lo planteaba. Yo cuando empecé este proceso lo empecé como diocesano, entré al seminario diocesano porque era lo que yo conocía. Crecí en una parroquia diocesana, di mis primeros pasos de formación en la pastoral de jóvenes de la diócesis de Caguas, y por lo tanto lo que conocía era el perfil del sacerdote diocesano. Estando ya en el seminario, ya me daba cuenta que había cosas que en mi corazón estaban un poquito inquietas. Por ejemplo, yo no puedo vivir solo. Yo eso de vivir solo, yo trepo paredes, yo solo no puedo vivir. Yo necesito ruido cerca de mí para sentir que hay alguien que está al lado mío, que hay alguien que está caminando conmigo, que hay alguien que comparte la misión. Por lo tanto, el tema de la comunidad. Otro elemento que fue muy fuerte en mí era el tema de la misión. Yo me veía me sentía muy urgido a no vivir instalado. Y no digo que el sacerdote diocesano lo viva, quiero decir que es que en mi corazón había un elemento más de ruptura total, ¿verdad? Con lo que era pues, quizás mi casa, mis comodidades con mis padres, de mi país también, ciertas comodidades que nosotros tenemos en nuestro país y que quizás no nos emulen esa parte de ruptura total, de radicalidad, ¿no? Y esa parte misionera fue para mí el gancho último. En un momento fui a una misión que me invitaron en República Dominicana en 2 semanas, estuve por allá y fue una experiencia tan intensiva, tan de Dios, tan nueva, tan distinta que yo siento que aquella experiencia me leyó la vida. Cuando regresé al Seminario Mayor Diocesano y allí me encontré con alguien que ustedes seguramente conocen, con quien era el rector del Seminario Diocesano, que era el padre Juan Luis Negrón, que hoy es el decano del departamento de
de artes y humanidades, ¿no? Y él fue el que me acompañó en ese discernimiento último, donde al final sentí que Dios me quería claretiano, ¿no? Así que en esa experiencia misionera, también conociendo a los claretianos, conociendo un poco el fuego, el fervor y conociendo también la ternura, porque cuando yo estaba los fines de semana, estando en el seminario diocesano, algunos fines de semana tocaba estar con mis padres. Mis padres vivieron en parroquia claretiana ya después de cierto tiempo y ahí conocí yo la figura del claretiano y veía la dulzura, la ternura, veía la cercanía y me llamó mucho la atención simplemente. Así que yo creo que el condicionamiento histórico se cruzó por ahí y el espíritu fue poco a poco diseñando todo para que llegáramos a donde estamos hoy, a lo que soy hoy y lo que creo que es el sueño de Dios para mí. Qué bonito. Padre, perdón, profesor, no sé cómo llamar. No, como quiera, padre está bien y si no Luis Enrique también es aceptable. Padre, padre, ¿de dónde es oriundo usted? Hablo raro, pero soy de aquí como el coquí. Soy de Caguas. Sí. Es que el oído musical ha hecho que se me peguen todos los acentos de donde he estado de misión. Y ahora el cantadito que tengo es muy andaluz. Pero soy de aquí como el coquí. Le hago la pregunta porque es claro que la vida en comunidad, y no me refiero a la vida eclesial comunitaria, sino la vida en comunidad ha marcado su vida. Por lo que nos va diciendo hasta ahora. Y me gustaría saber qué elementos de su proceso de crecer desde muy joven, desde niño, de su comunidad, lo fueron llevando por este camino. Pues mira, desde pequeño para mí siempre ha habido siempre ha habido un valor que después se convirtió en una convicción, que es el siguiente, es decir, si queremos llegar a puerto seguro, no basta con llegar primero, sino además llegar acompañados. Para mí esto es un valor que me ha marcado en mi crecimiento, desde el ámbito familiar hasta el ámbito de donde yo me movía, que todo era comunidad, de la comunidad cristiana donde vivía, desde el colegio donde estudié, desde el ámbito también relacional en las distintas actividades que hacía. La presencia del otro y de los otros me provocó mucho. Y después esta experiencia del otro y de los otros, que se ha ido cristalizando en la historia, se ha reforzado además en las distintas comunidades que he tenido la oportunidad de vivir. Comunidades todas interculturales, que además me han obligado a entrar en una crisis existencial y para poder acoger lo otro y al otro, ¿verdad? En cuanto es, y entrar en un diálogo permanente. Yo, por ejemplo, mi vida misionera es un constante diálogo. Para mí, la clave, el diálogo como categoría existencial es muy sugerente, porque me pone en la perspectiva de Dios. Dios es diálogo. Cuando Dios cuando Dios ama dentro de sí, surge la comunidad. Aquel famoso hagamos del Génesis, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Pero cuando Dios ama fuera de sí, ¿verdad? Surge el ser humano. Nuestro Dios es un Dios dialógico. Por lo tanto, ese elemento de comunidad ha sido fundamentado en esta convicción del acompañamiento. Y naturalmente yo creo que también tiene que ver los valores propiamente, digamos, familiares y culturales. Porque nosotros, en mi familia, además de que somos muy expresivos, muy cercanos, siempre procuramos el encuentro. Es casi una inercia familiar que siempre se da sin forzarla. Pues que nuestra cultura, y esto yo lo puedo descubrir cuando salgo de Puerto Rico, ¿no? Nuestra cultura es muy comunal y además es muy comunional, es decir, es una cultura de plena comunión, en constante encuentro, en querer estar con el otro, poder encontrarse con el otro, dialogar, escuchar, hablar, ¿no? Así que prácticamente yo creo que, digamos que estas son dos claves que yo puedo resaltar desde mi niñez, ¿no? Que han podido, digamos que evocar esta experiencia de la comunidad como uno de los pilares más grandes de mí. De hecho, yo lo digo con mucha convicción y con mucha honestidad, ¿no? Es decir, cuando uno va caminando junto a otros en comunidad, uno descubre que lo mejor de uno mismo no soy yo, sino los demás. Porque ahí está la escuela de la vida.
quiero hacer una pregunta y no sé cuánto tiempo nos queda, si no la dejamos para la contestación para más tardecito, pero esto no se lo adjudico yo a ninguna particularidad religiosa, aunque soy católico, ¿verdad? Pero a medida que los años, se lo adjudico a los años, a medida de que me voy poniendo viejo, voy a cumplir 65 el mes que viene. Este es el primer programa del año 2023. Me doy cuenta que si uno mira profundamente, no hay tal cosa como el otro. Y que el prójimo nos comprende a todos. Y me gustaría una reflexión suya sobre esto. Por supuesto. Yo tiro adelante, si no hay tiempo me lo dicen y con gusto, pero hay varias imágenes muy sugerentes y quiero basarme en el tema, quizás en la Biblia, que pueden ser muy sugerentes en este sentido del otro, de la alteridad, ¿no? El concepto más filosófico. La primera imagen es la del Génesis, que sin duda alguna siempre y seguirá siendo evocadora. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que cuando Dios mira al ser humano, mira a una criatura distante en naturaleza, pero no distinta, ¿eh? No distinta. Por lo tanto, el que cada persona humana sea portadora de la huella de Dios en sí misma, evoca que el ser humano es creado para ser un otro posible. Un otro para el otro en mayúscula y un otro para el otro en minúscula, ¿verdad? Primera imagen, la del Génesis. La segunda imagen que me surge un poquito es la de la parábola del buen samaritano, que está en el Evangelio de Lucas. Es curioso porque es un texto que habla sobre la misericordia, y cuando vemos la palabra misericordia o compasión, la compasión en su raíz hebraica tiene elementos muy interesantes, y uno de ellos es que se refiere físicamente a la parte, al interior del ser humano, es decir, a las entrañas. Cuando dice el texto, aquel buen samaritano tuvo compasión de aquel caído, de aquel apaleado en el camino, lo que quiere decir el texto es, con la expresión tuvo compasión, es decir, sintió desde dentro de sí mismo el dolor de aquel hombre. Y esta clave es fundamental, porque en otras palabras, cuando siente dentro de sí mismo, lo que está queriendo decir aquel buen samaritano es, tú soy yo, tú eres yo. Es decir, mi rostro está reflejado en el tuyo. Y esto lanza una verdad, me parece, teológica fundamental, pero además una verdad filosófica fundamental también, que es, el otro soy yo, el otro tiene que ver conmigo, o en otras palabras, el otro es prolongación de mi propia existencia, siempre tendrá que ver conmigo. Hay otra imagen del Evangelio, y con esa, ¿verdad? Concluyo, ¿no? Que es precisamente con la palabra prójimo que has mencionado, ¿no? Se acerca aquel hombre preguntando, maestro bueno, ¿qué tengo yo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y le responde Jesús, bueno, pues que lo que tienes que hacer es seguir los mandamientos. Y él dice, bueno, pues ya yo lo he hecho desde pequeño. Y Jesús dice, es decir, bueno, pues si lo has cumplido, pues ¿qué te falta? Y enseguida surge una pregunta de aquel hombre que dice, ¿y quién es mi prójimo? Estoy parafraseando el texto. Y Jesús toma la palabra, y entonces precisamente en la parábola que utiliza, en la parábola del buen samaritano. Y al final de esa parábola del buen samaritano, Jesús cambia la pregunta. Fíjense que el primero, ¿cómo surge la parábola del buen samaritano? Con la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero al final, la parábola del buen samaritano se cambia la pregunta, que Jesús le dice a aquel hombre, le dice, ¿quién fue el prójimo de aquel hombre caído? En otras palabras, esta palabra del prójimo, el próximo, no consiste en una dimensión pasiva, es decir, yo soy prójimo de otro, sino que estoy llamado a ser prójimo para el otro. Y en esa proximidad y en esa dinámica de ser prójimo con el otro, hay un fuerte imperativo evangélico. Es decir,
El otro es mi misión. El otro tendrá que ver necesariamente con esa dimensión extensiva de mi ser, con esa dimensión proactiva del ser humano. Todo proyecto de vida que esté implicado con la felicidad tendrá a un otro implicado. No puede haber un proyecto de vida y un proyecto de felicidad sin un otro. Por lo tanto, esa parábola del buen samaritano en sí misma, y además si separamos un poquito y la ponemos en el contexto de la pregunta que hace el hombre, ¿verdad?, que provoca la parábola, y la respuesta de Jesús, que viene a modo de pregunta, ¿quién de estos tres fue el prójimo para aquel hombre?, nos coloca en una perspectiva interesante. Es decir, la vida alcanza su plenitud en la medida en la que reconozco a un otro que me necesita y en la que digamos así, me ofrezco mi vida, lo que soy, lo que tengo, con ese otro. Bueno, pudiera abordar más, pero me parece que son tres imágenes sugerentes para darnos cuenta de que todo ser humano es un ser para los demás, es un ser con los demás. Y por lo tanto viviremos siempre esta dinámica del endeudamiento. Estoy aquí porque alguien más se ha entregado por mí y estoy aquí porque tengo el deber existencial, moral y, por supuesto, cristiano, de ofrecerme a alguien más. Y con eso en mente nos vamos a una pequeña pausa aquí en el Atrio de los Gentiles y regresamos en breve para seguir conversando con el padre Luis Enrique Ortiz, capellán de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en el recinto de Ponce. Volvemos en breve. Historias de Gentiles, la voz del Atrio de los Gentiles. Mesa redonda, el Atrio de los Gentiles. Regresamos a esta edición del Atrio de los Gentiles. Ya estamos en la segunda parte del programa. Así que yo voy a adelantar hoy la invitación. La conversación la vamos a tener que seguir después que termine esta segunda mitad. Y me alegra que estemos empezando el año con sencilla enjundia. Fíjese que no hemos, padre, Enrique, no hemos evadido entrar en profundidades, ¿verdad? Yo creo que a veces pecamos subrayado en sus diferentes acepciones de ser superficiales al punto de llegar a lo frívolo. Y no me refiero solamente a lo intelectualmente frívolo. Y entonces, yo fui monaguillo y me crié en Corazón de María, en Río Piedra. De hecho, era la parroquia cerquita del Padre Obispo. Vivía allí cerca, al lado. Esa parroquia además fue claretiana, ¿eh? Así es, Fue cuando claretiana, era fundada por los claretianos, sí. Y entonces fueron los padres claretianos quienes en algún sentido me formaron más en esos años críticos de la temprana infancia hasta que uno llega a la adolescencia. Y uno de mis mejores amigos, aunque no era de esa parroquia, pero era mi amigo, era el padre Mateo, que él estaba en una parroquia cercana, relacionada, era la parroquia de Sagrados Corazones, muy cerquita de ahí. Y yo derivé siempre de mis conversaciones, porque me gustaba conversar con los sacerdotes, una profunda sencillez y una sincera sencillez. No es lo mismo. Hay gente que se puede mostrar muy sencilla, pero a veces se puede ser fingidamente sencillo. Y yo no creo que eso agrade en el fondo ni sirva a nada, ¿verdad? Pero pues. Y la contemplación era una característica en común que al menos tenían todos los sacerdotes claretianos que yo conocía. Había un profundo ánimo reflexivo, como si además del diálogo importante con los demás seres humanos, hubiese un diálogo y una búsqueda continua
con lo trascendente. Y me gustaría que un par de minutos usted nos contase un poco sobre ese diálogo suyo tan íntimo y trascendente. Yo, a propósito de eso, que bueno que lo dice y te agradezco mucho que menciones un poquito también de parte de datos muy puntuales de tu historia que van relacionando también esa parte de tu historia con lo que hemos hecho humildemente los claretianos, que es una de las comunidades que hemos querido mucho, ¿no? Y que por razones de revisión de posición hemos tenido que poner en las manos de la diócesis y abrir caminos en otros lugares más necesitados, ¿no? Yo cuando estuve en Roma estudiando, recuerdo que tomé mi primera clase de profeta, mi especialidad es en Biblia, y tomé clase de profeta, mi primera clase o mi primer seminario, no recuerdo bien. Eh, y bueno, la profesora llega el primer día, bueno, vamos a hablar de los profetas. Y nos preguntan, ¿qué es un profeta? Y yo, bueno, pues todos vamos con nuestras definiciones de profeta, que uno aprende en la catequesis o que aprende quizá propiamente pues, en la universidad, en los estudios teológicos de bachillerato. Pues el profeta es el que anuncia y denuncia, digo yo, ¿no? La profesora anotó todas las definiciones con el interés de que al finalizar el curso pudiera ya pues refutar con, ¿verdad? Entre nosotros mismos con la definición con la que partimos el curso. Bueno, el punto es que para mí uno de los grandes descubrimientos de esta clase fue descubrir una categoría del profeta, que era el pathos, palabra griega, la pasión de Dios. Y en esta categoría, definir el rol del profeta y la persona. Dios vive apasionado por el mundo y por eso se implica. El Dios cristiano no es un Dios turista. Yo lo repito mucho, se lo digo a los jóvenes con los que estoy. Es un Dios que se implica en la historia, que toca hasta lo más fondo de la historia humana. Y en este sentido descubrimos la pasión de Dios. Es el ser humano, es la historia de la humanidad, es lo creado. ¿Qué es el profeta? El profeta es aquel elegido por Dios que es capacitado para sentir lo que Dios siente. Cambia la perspectiva de esta definición del profeta como el que anuncia y denuncia, que es una mera, digamos, instrumentalización de la función profética. Si no es solo el que hace algo, es el que se siente afectado por aquello que a Dios le afecta. De ahí que el profeta pueda gritar ay, Corazaín, ay, los ayes famosos de la Biblia, o que incluso pueda confrontar a los reyes o que pueda confrontar al pueblo en su camino, ¿verdad? Esto lo digo porque me llamó tanto la atención y es con esto que pregunta usted, licenciado, con relación a ese diálogo con lo trascendente, ¿no? Y a la contemplación. Yo creo que la experiencia espiritual, al menos la mía y creo que la que se va formando en el caso nuestro los misioneros, es esta. Es una experiencia que sea particularmente contemplativa, intencionalmente profunda y que en la que se procure que seamos capaces de descubrir el corazón de Dios, ¿eh? Y también el corazón del mundo. Una espiritualidad contemplativa en la acción, que es un término que se utiliza mucho también en la espiritualidad de la iglesia, es una espiritualidad que abierta a Dios potencia la apertura al mundo. Y al mismo tiempo, la apertura al mundo potencia la apertura a Dios. Y si quieren, llegamos a este famoso teólogo Karl Rahner, que más que citarlo, quiero hacer el énfasis de lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Es decir, la espiritualidad cristiana será cristiana cuando es verdaderamente humana. Y la espiritualidad, cuando se aborda humanamente, llegará necesariamente a lo cristiano. Porque el ser humano, en el fondo de su ser, habla de Dios y Dios habla en el ser humano. Por lo tanto, yo la contemplación la ubico en este sentido, ¿no? Para mí, una de las grandes novedades, yo hice el noviciado en Guatemala, y una de las grandes novedades que pude experimentar y descubrir en el noviciado fue encontrarme con realidades verdaderamente pobres, de necesidad extrema. Para mí aquello fue un despertar, y fue un despertar para darme cuenta cómo ese ejercicio de contemplación cotidiana, activa, tenía que tener estos dos
factores fundamentales en constante diálogo. Uno, cuando se vive con el equilibrio y la profundidad correcta, necesariamente llevará al otro. Es mi experiencia. Padre, escuchándolo, se puede ver esa misma pasión, ese amor que siente por la misión que lleva y se transmite. Da alegría escucharlo. Y en ese mismo proceso de escucharlo, lo escuchaba en el segmento anterior, hablando sobre el rostro del otro, el ser para y con el prójimo, vinculado a esta visión contemplativa de comprender el profundo amor de Dios y el amor al mundo, y al mismo tiempo, pues ese encuentro que tuvo con las realidades del mundo día a día. Y ahí es que me trae entonces la pregunta, ¿cómo vincula toda esa contemplación, cómo vincula todo ese encuentro y ese ser para y con el prójimo en esta nueva iniciativa que nos propone, que ha comenzado desde el semestre pasado en la Pontificia Universidad Católica aquí en Ponce, la Carpa del Encuentro? ¿Cómo se vincula todo este encuentro con el otro, para el otro, ver el rostro de Dios, el rostro de Jesús en nuestro prójimo, en este proyecto tan hermoso de la Carpa del Encuentro? El encuentro es un sacramental, es decir, el encuentro es parte, digamos, constitutiva de nuestra experiencia religiosa y de fe. Necesitamos encontrarnos. El ser humano de por sí es encuentro. Y esto lo hemos descubierto todavía más cuando nos toca vivir la pandemia, que nos obliga a generar distancias, ¿eh? A generar además distanciamiento, famosa palabra que se convirtió en un cliché, distanciamiento social, ¿no? Presión. Y en nuestra universidad, con el afán que tenemos que es propiamente el proyecto, el dinamismo de unidad que se está queriendo procurar en nuestra Universidad Católica, pues hemos creído y hemos visto bien que tenemos que generar espacios para propiamente procurar el encuentro entre los miembros de la comunidad. Miembros de la comunidad que son estudiantes, que son académicos, que son administrativos y que son personal de servicio. ¿Cómo generamos espacios de encuentro para toda la comunidad universitaria? Cuidando además todas las dimensiones de la persona humana, o al menos varias dimensiones de la persona humana. No solo en el ámbito religioso y de espiritualidad, por ejemplo, que pudiera ser concretizado en la celebración de la Eucaristía o en un acto quizá oracional, ¿verdad? Sino también en la dimensión formativa. Cómo encontrarnos para hablar distintos temas desde la perspectiva cristiana. Por ejemplo, una de mis grandes preocupaciones es que ahora mismo en el ámbito público, ¿verdad? Hay espacio abierto para las perspectivas varias sobre distintos temas, ¿verdad? Digamos que de por sí controversiales, como es el aborto, como es la ideología de género. Pero cuando uno, con la perspectiva cristiana, toma la palabra, automáticamente lo descartan, porque representa como un modo de etiqueta social, ¿no? A una, entre comillas, una supuesta parte de la población que vive, digamos que así, enajenada de lo nuevo, ¿no? Se ha quedado anclada en una perspectiva antigua, presa de un dogma. Esa es la idea de fondo, ¿no? Y por lo tanto, pues la preocupación es cómo creamos también un espacio que genere el encuentro en diálogos de temas controversiales, pero donde sobre todo podamos compartir esto es lo que dice la fe, esto es lo que dice el evangelio, esto es lo que dice la teología, la antropología cristiana, por ejemplo. Y así también, por ejemplo, provocar en un mismo espacio, pues el encuentro en todas las dimensiones. Para eso hemos creado la Carpa del Encuentro. El objetivo es precisamente ese, el encuentro, que se da desde 4 dimensiones. La dimensión del conocer, que es la dimensión formativa, temas o experiencias propiamente relacionadas a esta dimensión, como pueden ser charlas, como pueden ser conferencias. Y en esta dimensión, por ejemplo, ya hicimos el semestre pasado un encuentro con el Padre Obispo, que fue incluso el momento inaugural,
La idea es que el padre obispo pueda venir cada cierto tiempo a la carpa del encuentro y generar un diálogo sobre distintos temas con los presentes. Que se genere un diálogo, preguntas y respuestas. También inauguramos el año pasado, el semestre pasado, una comunidad de jóvenes que se llama Ágora, que la intención es crear en la carpa del encuentro una ágora, una especie de plaza pública donde convergen las distintas perspectivas para dialogar sobre temas controversiales, cuidando el elemento troncal del diálogo, ¿no? Es decir, venimos no a llevarnos la razón, sino a dialogar, ¿verdad? Eso está dentro de la dimensión del conocer. La otra dimensión que estamos potenciando desde la carpa es la del amar, es la dimensión afectiva, ¿no? Es la dimensión del encuentro fraterno. Y en este sentido, hemos creado el semestre pasado las pequeñas comunidades de vida en nuestra comunidad universitaria, que son pequeños grupos de 10, 12 personas, donde hay administrativos, donde hay personal académico, donde algunos de ellos tienen estudiantes incluso, y se reúnen cada 2 semanas, una horita para orar con la palabra, para compartir un café, compartir la vida, tener un rato de oración. Esas comunidades se reúnen también en la carpa en distintos horarios. La tercera dimensión es la del servir, que es la dimensión propiamente más misionera, ¿no? Como en la misma carpa, pues también hay espacio para el servicio a la comunidad universitaria o servicio fuera de la universidad para necesidades que se puedan identificar fuera de la universidad y en los que la comunidad universitaria se puede implicar. Y por supuesto, la última dimensión, alabar, que se refiere a esa dimensión más de la celebración litúrgica, de la adoración eucarística, de oración contemplativa, de la música, ¿verdad? Y eso es lo que queremos procurar en la carpa, encontrarnos desde las distintas dimensiones humanas, ¿no? Que generen también esta dinámica del diálogo que es inherente a nuestra fe. Padre, integrando las cosas con el momento en que se transmite el programa, no sé si va a ser 3 días antes, el día 2, o 2 o 3 días después de la celebración de nuestra fiesta cultural nacional, ¿verdad? Que está tan vinculada con la imagen del niño Jesús. A mí, aquí hay probablemente decenas de miles, cientos de miles de hogares donde pictóricamente, cultóricamente y en términos reales se tiene un nacimiento y se tiene la figura evocativa de los llamados magos de Oriente. A mí siempre me ha parecido que el pesebre es un techo común y una especie de carpa. Y la pasión que inspira a quienes vinieron de lejos probablemente tiene que ver con ese pathos que usted ha descrito también a lo largo de este programa. ¿Qué comentario tiene sobre esto? Bueno, me llama muchísimo la atención. La imagen de la carpa puede ser muy evocadora y se puede conectar simbólicamente con otras escenas, por supuesto, del misterio de la salvación en la Biblia, ¿no? No es a modo de corrección, sino además para darle un elemento significativo a lo que ha dicho, ¿no? Propiamente el pesebre no es el techo, sino la cunita donde ponen a Jesús, ¿verdad? Y la cunita donde ponen a Jesús es donde echaban el alimento para que los animales comieran. Y Jesús nace en Belén, que propiamente de su raíz Betlehem, que es decir, la casa del pan. Interesante conexión, además teológica, ¿no? Y bíblica. El que nace en la casa del pan yace en un pesebre donde comen los animales y se vuelve alimento para el mundo entero. Entonces, a propósito de la imagen evocadora del nacimiento de la carpa del pesebre como casa, pero también cuidando este elemento, ¿verdad? Interesante e importante de sentido, yo creo que efectivamente la carpa es precisamente un espacio concreto donde nos alimentamos del encuentro y del diálogo. Es decir,
creo que no podemos perder esto de perspectiva a nivel social y a nivel humano. El diálogo y el encuentro siempre, desde un equilibrio sano, desde un respeto y desde ¿verdad? Una caridad fraterna, siempre serán alimento para la vida. Yo creo, incluso a propósito de esta pregunta, decía Karl Rahner, jesuita teólogo, decía en los albores del siglo pasado, decía, el cristiano del siglo XXI será místico o no será. Y ahí teníamos un misionero en Sao Félix de Araguaia, que era claretiano y que reconocido por sus causas, ¿verdad? Con los más pobres, Monseñor Pedro Casaldáliga, claretiano, famoso poeta. Él transcribía la frase de Rahner y decía, el cristiano del siglo XXI será político o no será. Bueno, yo haciendo como una especie de transcripción, con mucha humildad, ¿verdad? Yo creo que el cristiano del siglo XXI será un cristiano capaz de diálogo o no será. El diálogo debe ser hoy el testimonio que el cristiano se capacite para ofrecer en la sociedad. Y en este sentido, la carpa, muy bien atinado, licenciado, es como un pesebre desde donde se puede alimentar, desde el diálogo, desde el encuentro fraterno. Parece que está muy a tono con el interés también de la carpa. Y eso es muy vinculado, muy pertinente y a tono con el mensaje del Santo Padre de que creemos esos espacios de encuentro y de que construyamos puentes para encontrarnos, que también es muy importante. Se nos está acabando el tiempo, no me gustaría que se acabara antes de que nos dijera cuáles son los planes que tiene entonces con la carpa del encuentro para este semestre. Ajá. No se está oyendo, compañero Víctor. Y también de que caminemos juntos. Por supuesto, por supuesto. Sí. Que es el tema de la sinodalidad, que Claro. bien ha atinado usted. Es decir, el encuentro y el diálogo ponen sintonía. Es decir, la comunión se sostiene desde la comunicación. Si no hay comunicación, no es posible la comunión. Y el tema del encuentro y del diálogo son espacios para la comunicación, para la comunión. Así que efectivamente, el tema de la sintonía. En la carpa tenemos para este semestre varias iniciativas. Se seguirán reuniendo las pequeñas comunidades de vida. Tenemos pendiente también, confiamos que en el círculo o la comunidad Ágora podamos invitar a varias personas reconocidas a nivel social. Por ejemplo, aquí veo al licenciado que lo tenemos en la mirilla para invitarle a la carpa para uno de esos diálogos en la carpa del encuentro y a otras personas que puedan... Comprometido completamente. Pues continuaremos ese círculo del Ágora ofreciendo un espacio concreto para el diálogo en comunidad universitaria. El semestre pasado tuvimos con nosotros a una joven cuatrista reconocida en Puerto Rico porque además se convirtió en la primer cuatrista puertorriqueña en estudiar 4 puertorriqueños en Berkeley, Fabiola Méndez. Ella estuvo con nosotros teniendo un conversatorio musical que titulamos El 4 Habla. Entonces, dentro de la carpa del encuentro, pues generamos un diálogo maravilloso con esta joven talentosa. Confiamos que podamos tener actividades de este tipo también a continuación en la carpa y, por supuesto, momentos de oración contemplativa, momentos de adoración eucarística, la celebración eucarística de vez en cuando y, por supuesto, encuentros con el Padre Obispo Rubén, que está también ya en agenda para animarnos a algunos encuentros. Y atención, que esto es importante acentuarlo, la carpa se mueve de lugar, porque la carpa no está para estar en un lugar estático, sino que además el objetivo es que sea móvil, que se vaya moviendo a distintos lugares y zonas de nuestro recinto de Ponce. Padre, ¿cuánto tiempo nos queda? Se nos acabó el tiempo. Pues padre, viene la segunda parte, viene la segunda edición de esta conversación. Extremadamente agradecido. Digo, entre nosotros no puede haber agradecimiento, simplemente hay afecto y amor. Y por lo tanto, nada que agradecer, ¿verdad? Las gracias son para Dios. Así que, de verdad que gracias a Dios por permitirnos estar compartiendo este espacio con usted, con Yaira y con todas las personas que nos escuchen o nos vean.
será hasta el martes próximo a las 3 de la tarde, con la bendición de Dios. Muchas gracias, Padre, y aprovecho, bendíganos. Claro que sí, agradecido estoy de Dios también y de ustedes por la oportunidad. Para mí es un auténtico placer. Confío en que se dé la segunda parte. Para mí sería pues una alegría inmensa poder darle continuidad a estos temas u otros que puedan surgir. Bueno, pues que el Señor, Dios de vida, Dios de bondad también, pues nos mire fijamente con ternura y misericordia y nos bendiga a Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nos acompañe ahora y siempre. Amén. Amén. Buenas tardes. Gracias. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.